De todas formas, lo que es cierto también es que a nivel popular se está demonizando a la banca entera, pero bueno, lo que también es cierto es que más que nada quien se está requiriendo ayuda pública son las cajas, ¿no? Los bancos no parece que tengan problemas de solvencia. Sí, claro, se ha metido a todos en el mismo saco y yo creo que es un error. A mí me parece una tragedia que haya, y me reitero, ¿no? Que haya fallado el sistema de cajas. Yo creo que el sistema de cajas tenía un origen pues muy positivo, muy positivo. Ha sido bueno para mucha gente, ha permitido que mucha gente accediera, pues por ejemplo, a vivienda, que con la banca tradicional hubiera sido difícil que accedieran, pero se ha desnaturalizado y eso ha sido el problema, ¿no? Quizá a partir del decreto aquel de Fuentes Quintana que bancariza las cajas, quizá esté el origen de los males que padecemos ahora. Muy bien, Carlos Rodríguez, aparte de un magnífico periodista, tiene formación jurídica, es decir, está Bueno. obviamente justificada, además muy poquita. Que justificada su presencia aquí, incluso que no fuera el mes de agosto. ¿Qué le parece a Carlos Luis el tratamiento que se le da de los tribunales en los distintos periódicos, tanto a nivel nacional? Muy mala, no, ahí soy taxativo, no, muy mala. Yo creo que el periodista hoy necesitaría un mínimo de formación jurídica. Un mínimo de formación. Podría poner muchísimos ejemplos, pero a mí me irrita especialmente el tema de los imputados, ¿no? Es decir, que realmente en los medios de comunicación el imputado sea un precondenado, o un preculpable, o un predelincuente, a mí me parece una distorsión total de la justicia, ¿no? Y me irrita profundamente, por eso yo creo que estamos siendo culpables en parte de que el resto de la sociedad no tenga claros los conceptos y que se desanime además, porque claro, cuando un imputado al que hemos considerado ya preculpable o prácticamente en la antesala de la culpabilidad es exonerado, pues eso a la gente le produce una sensación de escándalo. No es así como sabemos, no tiene por qué ser así. Y yo creo que en eso los medios de comunicación pues tendríamos mucho que mejorar. Lo digo por mí también, que conste, no. De todos los medios, o sea, no es cosa de determinados medios, es un poco global. Es global, sí, es decir, lo que pasa, yo lo que creo, Juanjo, es que los tiempos son muy distintos. Los tiempos de la justicia son mucho más lentos que los tiempos informativos. Nosotros necesitamos que la noticia esté ya cocinada, ya dispuesta para ser servida para el consumidor de esa información, y claro, la justicia es mucho más lenta y los medios no pueden soportar la lentitud, eso es lo que pasa. Y eso deriva en que volvamos al juicio sumarísimo que decía antes, ¿no? Y que a veces en los medios hagamos constantemente juicios sumarísimos cuando deberíamos de ser mucho más prudentes al tratar los asuntos judiciales. Pero de cualquier forma existen otros países que son pioneros en esto de sacar rápidamente los trapos sucios, como es obviamente el caso de los tabloides británicos, y ahí la verdad es que la reacción del político investigador es muy rápida, es decir, dimite de forma inmediata. Pero tú lo has dicho bien, los tabloides británicos. Es decir, sí, que no el periodismo. Es un género periodístico muy específico y que la gente lo consume a sabiendas de que es un tabloide. Es decir, lo malo es cuando encuentras contenidos de tabloide en un medio de comunicación serio. Ese es el problema. Y yo creo que aquí hemos mezclado. Yo aquí echo de menos tabloides. Ojalá que hubiera tabloides que fueran una especie de banco malo, como el banco malo ese que tiene todo, canalizar todo lo durable. Exactamente. Y que la gente supiera, y cuando fuera a un kiosco o cuando eligiera el canal de televisión en su casa, pues dijera, bueno, pues me voy a un canal tabloide o me voy a un periódico tabloide. En estos momentos eso no existe, lo tenemos muy mezclado y eso es malo. Sí, porque la verdad es que determinadas noticias que están pues sin contrastar o juicios que simplemente están iniciando serán por hecho en absolutamente todos los medios. De todas formas, la solución sería una especie de propio código deontológico de la prensa que no existe, claro. Se ha intentado tantas veces y tantas veces se ha desistido que yo soy pesimista. Yo soy muy pesimista en eso. Yo creo más bien en la solución del modelo tabloide, es decir, que haya un banco malo, periodísticamente hablando, que nos libere de ese lastre. Como sabes, hay consejos de comunicación en Cataluña, en Andalucía, tal
tampoco se ha conseguido mucho. Yo no soy optimista. Bueno, y luego hay organismos reguladores como el CAC en Cataluña, que yo no sé Claro, qué opinión tiene Carlos Luis de semejante organismo, que bueno, ha causado una gran controversia entre los medios de comunicación. Sí, yo no soy partidario. Es decir, no tengo claro cómo hay que regularlo, pero sí que hay que regularlo. Tú pones un ejemplo muy claro, la prensa británica. Es decir, nadie va a encontrar en el Times o en el Guardian, no va a encontrar noticias propias de un tabloide. Es decir, allí la prensa se ha autorregulado de esa forma que a mí me parece muy positiva. Es decir, sabemos dónde podemos encontrar noticias fiables y sabemos dónde podemos encontrar noticias que son puro entretenimiento, entertainment, ya sé, ¿no? Info entertainment serían. Entonces, la situación está mucho mejor diferenciada que aquí. Aquí, al no tener tabloides donde repercuta ese tipo de información basura, por así decirlo, pero yo creo que también es necesaria, ojo, pero que al no haber un tabloide que digamos, bueno, pues todo lo que se publica aquí es mero entretenimiento, mera especulación, mera hipótesis, todo está muy mezclado y el problema es ese, ¿no? Bueno, nosotros continuamente en Televisión de Ferrol estamos preocupados por los derechos de los consumidores usuarios. De hecho, nos llegan muchas consultas en ese sentido. ¿Qué consejo le podría dar Carlos Luis al televidente que nos está un poco siguiendo y que bueno, está un poco confundido con la realidad económica y tal? Que deje de leer toda la prensa, que de repente la lea toda, ¿cómo puede filtrar? Que lea mucha y que vea mucha televisión, como por ejemplo este canal en el que estamos y que te agradezco, por cierto, tu invitación. No, que la mayor pluralidad posible. Yo creo que el gran antídoto contra estas cosas es pluralidad. Es decir, hay que desconfiar, como decía alguien, de la persona que lee un solo libro, la persona de un solo libro, y hay que desconfiar también de la persona de un solo periódico o de una sola televisión. Sí, porque obviamente, bueno, televisión mejor que solo vea esta. Pero efectivamente es curioso porque cualquier noticia económica, incluso porque a veces, claro, causa extrañeza que una noticia económica, que podría ser algo completamente objetivo, pues según qué medio la hará, pues parece que vivimos un país o en otro, ¿no? Yo casi a veces, casi es triste lo que voy a decir, pero casi a veces, perdón, parece más fiable pues ver prensa extranjera, ¿no? Para enterarse de lo que está ocurriendo. Es que esa es otra diferencia que yo creo que hay contra... antes hablamos de la prensa británica, yo confieso que soy muy anglófilo, creo que tú también lo eres, pero también sucede en la prensa francesa. Es decir, en la prensa francesa hay periódicos de tendencia, es decir, hay periódicos más o menos conservadores y más o menos progresistas. Ahora, no hay periódicos que secunden automáticamente lo que dice el Partido Conservador de turno o el Partido Socialista. Aquí sí, ¿no? Y yo creo que eso es malo. Es decir, yo creo que los periódicos tienen que tener tendencia, tienen que confesarla, tienen que tener una línea editorial, sin que eso restrinja su tipo de lector, pero que el periódico secunde sistemáticamente posiciones gubernamentales o posiciones de la oposición ya me parece menos bueno, ¿no? Sí, sobre todo. Son dos cosas distintas. Claro, sí, efectivamente sí, porque nosotros hemos asistido a épocas tremendas, ¿no?, en la historia de España, en la que determinados acontecimientos que ocurrían al partido del poder directamente no se daban, ¿no? Sí, era absolutamente espectacular. Además, lo malo es que justo los periódicos que no lo daban, periódicos, radio, televisión, que además tenían todo el conglomerado informativo, eran justo los de más tirada, lo cual causaba un perjuicio enorme a la sociedad. Claro. Es que incluso se da la situación en la prensa de los países europeos más civilizados, con eso no quiero decir que nosotros no seamos un país civilizado, pero digamos en los de más cultura democrática, que precisamente, pongamos por caso, el periódico de tendencia socialista es el más crítico con el Partido Socialista, precisamente porque se aparta del ideario. Exactamente, porque considera que su misión es marcarlo más de cerca incluso que un periódico conservador o de centro derecha, ¿no? Yo espero que aquí con el tiempo lleguemos a eso. Esa es mi esperanza. Ocurre, por ejemplo, también, obviamente, en la clase política. Es decir, es muy habitual ver en Estados Unidos, en Inglaterra, cómo los políticos no siguen la disciplina de partido, digamos. En cambio, yo no sé, Carlos Luis, que sé que sigue, pues, en fin, el día a día de la vida parlamentaria en Galicia, ¿cuántas veces el partido, tanto el gobierno como la oposición, el parlamento, se ha desviado a las consignas de grupo? Nunca. Nunca. Yo no lo recuerdo. Que me perdone algún televidente que recuerde un caso, es decir, lo invito a que me llame, pero yo la verdad es que no recuerdo esa indisciplina que en realidad sería disciplina con los electores. Ojo,
porque aquí hablamos de indisciplina parlamentaria, a veces la indisciplina es ser disciplinado con el elector que te eligió y que defiende determinadas posturas. Volvemos al modelo británico, es decir, mientras el parlamentario dependa más del aparato del partido que de su elector real, pues se comportará así, porque el defraudar a su elector no está penalizado. En cambio, defraudar al aparato que lo eligió, sí. Bueno, corre el feo rumor dentro de la historia un poco de Galicia, la historia democrática, que la manifestación quizás más numerosa que hubo en Galicia fue cuando había la posibilidad de que el Celta de Vigo bajara a segunda división por un problema administrativo a segunda B. ¿Eso es cierto, Carlos Luis? Sí, yo creo que fue de las más numerosas, sí, yo creo que fue de las más numerosas. Y eso pues nos lleva a conclusiones tremendas también, ¿no? Que un acontecimiento deportivo, que además era legal, ¿no? Sí, yo creo recordar... De hecho, la solución fue ilegal. Confieso que soy deportivista, pero no me alegra que el Celta bajara en aquella ocasión a segunda, y me alegré cuando subió a primera en esta ocasión, ¿no? Pero que eso sea lo que más movilice es terrible, ¿no? Eso a lo mejor quiere decir que para la gente lo que más le motiva, más que la política, más que las finanzas, más que cualquier otra cosa, iba a decir el deporte, no es el deporte, es el fútbol, que es otra cosa distinta al deporte, ¿no? Es una manifestación más compleja, ¿no? Pero eso es tremendo, pero efectivamente yo creo que fue de la más, desde luego en Vigo yo creo que fue de la más numerosa, quizá rivalizando con la manifestación que hubo en contra de la fusión de las cajas gallegas, que también es significativo, ¿no? Es decir, son dos temas locales los que movilizan a la primera ciudad de Galicia. O sea que al final tendría razón el difunto Vázquez Montalbán cuando decía que ya lo único que unía a los españoles era la Liga de Fútbol Profesional y por cierto, y el Corte Inglés, decía. Sí. Era lo único que ya era unificado, en todo el resto estaba... No está mal visto. Una posibilidad. Bueno, estamos ya, en fin, en la recta final del programa. Carlos Luis, ¿cómo ve el futuro un poquito, bueno, pues con estas reformas legales que se están produciendo en todos los ámbitos? ¿Cómo ve el futuro, digamos, de Galicia, digamos, con independencia de lo que ocurra en las próximas elecciones, aunque a lo mejor eso estaría condicionado, obviamente? Es decir, llegaremos, obviamente estamos condicionados a lo que ocurre en toda España, pero ¿cómo ve posicionar a Galicia para que de alguna forma, pues, en fin, salgamos un poquito de esta situación? Voy a ponerte varios ejemplos antes de responder. Es decir, una de las grandes noticias de hace unos meses fue que Citroën iba a iniciar la construcción de un nuevo modelo en Vigo, empresa francesa. Una de las noticias recientes más importantes es que Pemex, la petrolera mexicana, va primero a instalar una base logística en el puerto exterior de Coruña y después posiblemente a construir varios buques en Vigo y esperemos que también en Ferrol. Estamos hablando de una empresa mexicana. Y una de las noticias más importantes, aunque esta ya es recurrente, es que Zara sigue conquistando mercados en el exterior. Hablamos de una multinacional. Yo creo que la clave de Galicia es que se abra al exterior. Cuanto más se abra, cuanto más seamos capaces de estimular inversiones que vengan aquí, pues mejor será su futuro. Cuanto más nos encerremos en nosotros mismos, en esa identidad mal concebida que lleva a cerrar puertas y ventanas, pues peor estaremos. La clave del desarrollo de Galicia va a estar siempre en que seamos capaces de tener aquí grandes empresas multinacionales capaces de conquistar mercados exteriores y ser atractivos para empresas multinacionales que vengan aquí. Yo no veo otra salida y creo que sí podemos, que nosotros podemos hacerlo, ¿no? Carlos Luis, esto ya es la última pregunta, está muy en contacto con la vida política en Santiago, en San Caetano. ¿Nos puedes velar de si existen razones objetivas que justifiquen un optimismo en la zona donde nos encontramos, en Ferrolterra? Bueno, yo creo que sí, yo sinceramente creo que sí. Es decir, yo creo que el capital humano de esta tierra es importantísimo, sin duda. Es decir, hay capital humano. Yo siempre desconfío de lo que aparece en la superficie, de lo que aparece en las manifestaciones, en lo que a veces nosotros decimos en los medios. Yo creo que el fondo de esta sociedad, y lo digo porque la conozco, ojo, porque mi familia política es de aquí, porque yo estoy casi afincado en Ares, como sabes, y conozco a la gente. Es decir, y no lo diría, tampoco diría que la gente es malísima, ¿no? Pero me lo callaría, ¿no? Sería más ambiguo en la respuesta. Yo creo que el factor humano es importantísimo en
en el caso de Ferrolterra. Y después yo apuntaría una cosa, que yo a lo mejor soy muy heterodoxo, pero yo creo que si hay una zona en la que hay que replantearse los mapas municipales, es esta. Si tú me preguntas cómo, no te lo diré porque no me atrevo, pero yo creo que es una de las zonas donde esa remodelación ordenada y razonable del mapa municipal, la cooperación entre distintos ayuntamientos, el creer realmente en que existe ese concepto llamado Ferrolterra, yo creo que sería capital, más que en cualquier otra zona de Galicia. El mensaje es claro, la unión. Muy bien, pues Carlos Rodríguez, muchísimas gracias por estar aún en vacaciones y venir aquí a Ferrol, a los estudios de Televisión Ferrol. Muy amable, gracias por todo. Gracias. Bueno, pues hasta aquí, amigos. Esto ha sido todo en esta edición de El Abogado Responde. Nos vemos la próxima semana aquí en Televisión de Ferrol.